tener este tiempo y glorificarte, Señor, a través de este estudio bíblico que hemos comenzado y que ya, Señor, está siendo una bendición para muchos. Gracias por permitir que en nuestro corazón persevere este deseo por conocer, por escuchar, por aprender más de tu palabra, porque sabemos, Señor, que en eso nunca será suficiente. Por mucho, Señor, que nosotros estudiemos, que por mucho que aprendamos, Señor, nuestra mente finita y siempre tendiendo al pecado va a necesitar más y más y más. Así que si hay algo, Señor, en lo que nunca será suficiente crecer, es en el conocimiento de ti, porque entre más te conocemos, más, Señor, es realidad la obra de tu gracia en nuestra vida y más podemos disfrutar de ese amor perfecto y suficiente. Ahora quiero pedirte, Padre, que nos ayudes en el estudio de este capítulo 2 del libro de Ruth que vamos a comenzar. Gracias por cada persona que diligentemente ha apartado este tiempo para conectarse, Señor, y para, a pesar de la distancia y de las limitaciones de no poder estar juntos, Señor, poner su corazón y disponer también este espacio para aprender de ti, para leer la Biblia, para conocer más acerca de lo que tú tienes para nosotros. Te quiero pedir que nos ayudes a ver a Cristo en el pasaje que hoy vamos a considerar, que nos ayudes a ver la gracia que ha sido derramada por ti en Cristo, oh Padre, en nuestros corazones. Que nos ayudes a ver también verdades que traigan aliento a nuestra alma, que nos consuelen, que nos alienten. Si hay alguien que está afligido, Señor, te pido para que hoy tu palabra pueda traer consuelo a su vida. Si hay alguien que está enfermo, te pido también que hoy, en medio de la esperanza que recibe por medio de la palabra, pueda encontrar gozo en medio de su dolor o su sufrimiento. Pero también, Señor, la certeza de que tú eres un Dios bueno que cuida de nosotros y que si oramos en medio de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, tú eres suficiente para orar, Señor. Te pido, oh Dios de los cielos, que obres estas cosas según el designio de tu voluntad y que obres para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te quiero pedir también, Padre, por si hay alguno entre nosotros, oh Dios, que todavía no te conoce o que está deseando conocerte más profundamente y ha venido a este estudio con ese deseo y con ese anhelo, te ruego, Señor, que no le rehuses tu espíritu y permitas, oh Dios, que la obra de tu gracia pueda penetrar en su corazón y puedas mostrarle, Señor, tu amor, tu favor, tu misericordia y que sus pecados, Señor, sean perdonados. Por lo demás, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos ayude a comprender, a entender, a asimilar, a abrazar, a atesorar tu palabra y que eso sea, Señor, para nosotros suficiente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estamos también grabando aquí esta clase y vamos a empezar hoy el capítulo 2 del libro de Ruth y voy a pedirle que vayan allí conmigo a Ruth capítulo 2 si tienen sus Biblias en sus casas y vamos a estar abordando hoy los versículos del 1 al 13 del capítulo 2 de Ruth. Ruth capítulo 2 versículos del 1 al 13 dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a sus siervos que estaban a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: Es la joven moabita que volvió de Noemí, con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, y solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas.
Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado, y en verdad he hablado con bondad, o ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. El Señor bendiga su palabra. Tal vez usted, como yo, alguna vez ha usado esta palabra o esta frase: óyeme, qué coincidencia que vinimos a encontrarnos en este lugar. Y de pronto nosotros, en un tono muy evangélico, le hemos corregido, le hemos dicho: coincidencia no, diosidencia. Por la idea de que no hay nada que suceda en la vida de alguien que ha sido creado por Dios que quede al azar. Es decir, aunque nosotros somos seres autónomos que tomamos decisiones bajo nuestra responsabilidad y en cierto sentido también bajo nuestra libertad, hay una realidad que tiene que ver con la dimensión gloriosa de quién es Dios y de su naturaleza. Y esa realidad es que todos aquellos que han sido o que están bajo el cuidado del Señor actúan según su providencia. Es decir, no hay nada que suceda en la vida de una persona, y especialmente de un hijo de Dios, que esté fuera del conocimiento, del control, de la providencia y de la dirección divina. Y ese es el título o la idea que nosotros queremos defender hoy. Y es el título también de la enseñanza: una divina coincidencia. Y es un sarcasmo en realidad ese título, porque no estamos diciendo que todo lo que está sucediendo alrededor de la vida de Noemí es coincidencia y nada más que coincidencia. Lo que estamos diciendo básicamente es que todo lo que está sucediendo en la vida de Noemí está siendo parte de un plan orquestado por Dios, y que ese plan no se está escapando de su curso ni en un solo detalle. Y hay mucho que tenemos que aprender allí en términos prácticos, no solo acerca de la providencia divina, sino un tema central que ya seguramente con la lectura ustedes notaron que domina nuestro texto, y es el tema de la gracia del Señor, que es extendida a aquellos quienes aparentemente no merecen esa gracia. Otro tema que encontramos aquí es la bondad de un hombre que está extendiendo también esa gracia y ese favor con una mujer que aparentemente no era digna de recibir ningún tipo de beneficio. Así que estamos viendo aquí parte del carácter de Dios, parte también del cuidado del Señor, parte de la providencia divina y muchos otros temas envueltos en una historia realmente emocionante. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada es que toda narrativa que nosotros sigamos sigue más o menos esta estructura. ¿Se acuerdan? Esta estructura de escenario inicial o ambientación, luego el problema o el conflicto. En medio del conflicto, luego el clímax, que vendría siendo como el eje central de esa, de esa narrativa. Después del clímax, la resolución del conflicto. Y finalmente un nuevo escenario.
Esa es más o menos la trama o la manera en la que nosotros podemos pensar en cómo se desarrollan las historias. Y no estoy hablando solo de las historias de la Biblia, sino las historias en general. Y una de las cosas que dijimos del libro de Ruth es que es un libro del género narrativo en la que se ve muy claro ese esquema, que vemos todo el tiempo un escenario, un conflicto, una resolución, un escenario, un conflicto, una resolución, un escenario, un conflicto, una resolución, y que al final la suma de esos clímax nos van llevando a ver cuál es la idea del autor en el desarrollo de todo el libro. Es una cosa interesantísima de ese libro, y lo decíamos en una de las clases, creo que fue la segunda clase que tuvimos, porque estábamos explicando que tenía un arreglo literario realmente asombroso. Es decir, era una obra de arte de la literatura antigua, y que no solo era un libro que contenía una historia preciosa que nos apuntaba al evangelio de una manera gloriosa, sino que tenía estos elementos que lo hace todavía mucho más interesante. Así que la historia que nosotros tenemos hoy, el capítulo 2, vamos a tratar de resolverla o de verla también a la luz de ese esquema. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay varias expresiones que vemos en el texto, y déjenme solamente plantear aquí a manera de mapa lo que vamos a estar viendo. En el capítulo 2, Noemí tiene una necesidad, aparece un pariente, ahorita vamos a desarrollar todo eso, pero yo quiero que se fijen en unas palabras que son claves aquí en este estudio. Dice que ella tenía un pariente de la familia de Elimelech que se llamaba Boz, y Ruth la Moabita dijo: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Esta es una expresión que vamos a encontrar reiterativamente, y siempre que ustedes vean una repetición en un pasaje, deténganse, porque hay algo que el autor quiere decirnos con esas repeticiones. Y aquí esta repetición de a cuyos ojos halle gracia la hallamos varias veces. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el versículo 2, más adelante vamos a ver también que aparece por aquí en el versículo, te ruego que me dejes recogerte a los segadores. En el versículo 10 dice: ella bajó su rostro, se postró a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Mírenlo allí otra vez, la palabra hallar gracia en el versículo 10. ¿Por qué he hallado gracia? Luego en el versículo 13, entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. No sé si ustedes pueden ver la relación, pero al principio de nuestra historia, en el ambiente inicial, ella empieza con la idea de hallaré gracia, o voy a ir para ver si hallo gracia delante de alguien. Luego aparece la figura de Booz en el clímax, y ella se pregunta en medio de esa aparición de Booz: ¿por qué he hallado gracia? ¿Cierto? ¿Por qué he hallado gracia? Es la otra pregunta. Y finalmente, en la resolución y junto con el nuevo escenario, ella alaba a Booz en el versículo 13, mírenlo ahí, con una afirmación: he hallado gracia. He hallado gracia ante tus ojos. He hallado gracia. No sé si pueden captar la idea que quiero comunicarles, ¿verdad? Aquí versículo 2, aquí versículo 10 y aquí versículo 13. Que parece que la idea que vemos en desarrollarse ampliamente en el libro es esta idea de Noemí buscando y hallando gracia, es decir, hallando favor en medio de una situación adversa. Ahora sí, teniendo entonces más o menos esta panorámica, vamos a ir viendo nuestro texto y el desarrollo de la historia conectado con lo que ya veníamos viendo en los capítulos anteriores, más específicamente en el capítulo 1. Si ustedes recuerdan cómo terminó nuestra historia termina con una queja, con Noemí en un escenario realmente lamentable. Ella dice en el versículo 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y Noemí
Y volvió Noemí y con ella su nuera la moabita, regresando así de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. También veíamos que a pesar de que el escenario terminaba, o la escena anterior terminaba con un panorama gris, medio oscuro, también nos dejaba como en unos puntos suspensivos, ¿verdad? Ahí al final ustedes pueden ver que el autor añade esta línea que dice: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, como quien dice, hay algo que empieza a suceder más adelante, hay un cambio en la narrativa. Y aquí nosotros en el capítulo 2 ya entramos a ver ese cambio del que el autor quería hablarnos. Y en ese cambio es crucial la entrada de un nuevo personaje. Este personaje que nosotros vemos aquí, cuyo nombre es Booz. Hasta ahora nosotros hemos tenido varios personajes que hemos mencionado entre nosotros en nuestra historia. Elimelec, el padre de familia que toma la decisión de irse de Belén a los campos de Moab. Hemos visto los hijos, Malón y Kelión, que mueren al igual que su padre, yendo fuera de Belén. Y después de estar en esa tierra lejana, vimos también el personaje de Orfa y de Ruth. Orfa se devuelve a casa de sus padres, mientras que Ruth decide irse con Noemí y acompañarla de vuelta a Belén. Hasta ahora, esos han sido todos los personajes que hemos visto en nuestra historia. Pero aquí en el capítulo 2 se introduce un nuevo personaje, que es un nuevo personaje que, si ustedes siguen la historia en detalle, pareciera que nos va añadiendo algunas notas de esperanza, como si la historia empezara a cambiar, como si el sol empezara a salir para esos días oscuros de Ruth y de Noemí. Vean aquí que hay algo que el autor intencionalmente señala para llamarnos la atención. Note que dice en el versículo 2 que era un pariente de su marido. Versículo 1, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec. Y luego más adelante también vemos aquí en el versículo 3, partió pues ella al campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, otra vez, que era de la familia de Elimelec. Algo nos quiere decir el autor. A alguna cosa nos está apuntando, y parece que es a la relevancia que tiene esta palabra que nosotros vemos aquí, la palabra pariente. La palabra pariente. Hay algo allí en esa palabra que nos llama la atención y que va a ser crucial para el entendimiento del libro más adelante. Porque efectivamente en este momento Noemí y Ruth son dos mujeres desamparadas, sin esperanza de redención, sin esperanza de que alguien haga algo bueno por ellas. Pero ese primer versículo del capítulo 2, esa primera línea es tremendamente esperanzadora. Noemí tenía un pariente de su marido. Ni siquiera Noemí podía saber eso. Ni siquiera ella estaba en conocimiento de eso. Pero fíjate cómo el autor lo introduce de manera dramática. Es como que ella está amargada, está resentida contra Dios, está enojada, cree que está vacía. Pero mira que el versículo 12 empieza diciendo: ella tenía un pariente de su marido. Había algo que ella estaba olvidando, algo que ella no estaba viendo en el panorama. Y qué maravilloso es, mis hermanos, saber que nosotros no conocemos la historia de nuestras vidas. Ni cómo va a continuar, ni cómo va a seguir, ni cómo va a terminar. Pero Dios sí la conoce. Nosotros solo vemos el momento en el que nosotros estamos. Vemos tal vez el dolor que estamos atravesando, el sufrimiento que estamos atravesando. Pero Dios ve mucho más allá de nuestra historia. Él tiene el contexto completo, el panorama completo. Y a veces nosotros nos portamos como niños chiquitos, ¿verdad? Que estamos allí desesperados porque queremos algo, queremos que Dios nos dé lo que nos tiene que dar. Y de repente Él deja que suframos por cierto tiempo. Porque así como un padre tiene un panorama mucho más grande que el hijo pequeño que llora desesperadamente, así Dios tiene el panorama completo de nuestras vidas. Y Dios está aquí ya, en ese panorama, empezando a dar algunas señales positivas. Así que fíjense que en este primer movimiento, en esta ambientación de nuestra historia, estamos viendo la introducción de este nuevo personaje. ¿Y qué se nos dice de Booz? Bueno, se nos dice que era, ya vimos, familiar de Elimelec, que era pariente
posiblemente un redentor, como lo veremos en un momento, y eso va a ser un elemento destacable en los capítulos que vienen, y es uno de los temas centrales de toda la carta. Pero también vemos que era un hombre rico, era un hombre con mucha riqueza, que se llamaba Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí en casa. Ella no tenía ni idea de a dónde iba a salir, no sabía realmente qué le iba a deparar. Ella salió en los tiempos de la siega a ver qué se rebuscaba, como decimos nosotros por ahí. Voy a ver qué resulta, o voy a ver a los ojos de quién hallo gracia. No sé si ustedes se han visto esas películas que a veces empiezan como con una frase y ustedes sospechan que esa frase va a ser clave a lo largo de la historia, ¿verdad? Y es como que tú dices, esta frase parece que no tiene mucho sentido, pero luego tú ves que se va repitiendo. Un ejemplo de eso es el libro de Juan. Se los voy a dejar solo para que ustedes lo revisen. Estoy en un paréntesis. En el libro de Juan, por ejemplo, la frase todavía no ha venido mi hora, o cuando llegue la hora, ustedes van viendo que se repite y se repite a lo largo de todo el libro. En el capítulo 2, María está desesperada porque el Señor Jesús haga el milagro de las bodas, y él le dice a ella, mira, todavía no ha llegado mi hora. Y ustedes van viendo en el libro de Juan, busquen las veces que encuentran la palabra hora en el Evangelio de Juan, y se van a encontrar que poco a poco se va desarrollando la historia, porque todavía no había llegado su hora, porque todavía no había llegado su hora, porque él sabía cuando llegaría su hora, cuando estaba acercándose la hora, hasta que el momento de la hora llega y el Señor dice, ahora en tus manos entrego mi espíritu, consumado es. Si ustedes van viendo cómo esa palabra hora, o el llegar la hora, va marcando la pauta en el Evangelio de Juan. Bueno, aquí esta palabra hallar gracia es clave, ya lo vimos en nuestro bosquejo general, ¿verdad? Vimos y vimos también que es la manera en la que vamos a estar desarrollando el pasaje. Entonces, esa primera expresión es una expresión realmente esperanzada, no segura. Voy a ver ante los ojos de quién voy a hallar gracia. Ella no está segura, ella sabe que va a ser difícil, ella sabe que es extranjera, ella sabe que posiblemente lo que encuentre sea rechazo, pero ella dice, tal vez hayan algunos ojos entre los cuales yo halle gracia. Y fíjense que Noemí le responde, ve, hija mía. Yo creo que ustedes se imaginen lo difícil que estaba haciendo eso para Noemí también. Es decir, ella está siendo una mujer que no puede trabajar, que en cierta manera se siente responsable por esta yerna o nuera suya, y de repente esta nuera que está dispuesta a hacer todo por ella, le dice, yo voy a ir a ver qué consigo para comer. Y ella le dice con ese corazón quebrantado, ve, hija mía. Es decir, si no hay más nada que hacer, esa es nuestra esperanza. Si tú no lo haces, nos vamos a morir aquí. Ve, hija mía. Y uno puede sentir como cierto dejo de tristeza en esa expresión de Noemí. Partió pues, y aquí ya vamos viendo que nuestra historia avanza, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y aquí aparece ya la primera coincidencia. Y miren que estoy haciendo unas comillas grandes. La primera coincidencia. Ella sale supuestamente a ver a los ojos de quien haya gracia entre tantos campos en los que se estaba segando en ese momento, porque había abundancia de pan. Y al campo que llega es justamente al campo de Booz, el familiar de Elimelec. En ese momento vino Booz, segunda coincidencia de Belén. Segunda coincidencia. Sí, era muy raro realmente que alguien pudiera ver al dueño de un campo en el campo de la siega, especialmente en la siega. Normalmente estaban buscando cómo negociar el trigo, etcétera, etcétera. Pero este Booz estaba ahí, en el campo. Y él llega ese día de Belén. Y en esa coincidencia que nosotros vemos aquí, que es más un acto de la providencia de Dios, él dice a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Respondieron, y ahí vemos también la relación que tenía Booz con sus trabajadores. De entrada estamos viendo que no era un hombre malo, que era un hombre realmente
bondadoso, generoso, con una muy buena relación con sus empleados. Usualmente las relaciones entre dueños y amos y empleadores era complicada. Pero aquí nosotros estamos viendo que la gente que trabajaba para vos era gente que estaba contenta de trabajar para él. De modo que eso nos dice algo. Era un buen hombre. Y dice el texto también que, y esta es la tercera coincidencia, entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Es decir, de todas las mujeres que estaban segando en ese momento en el campo, Booz pone sus ojos justamente en Ruth y le pregunta, entendemos nosotros, con cierto interés a su siervo o al amo o al capataz, de quién es esta joven. En otras palabras, a quién pertenece, de dónde viene. Puede ser que haya sido llamativo para vos su aspecto. Puede ser que haya sido llamativo para vos la manera en la que estaba trabajando incansablemente. Ella no era una judía. Puede ser que estuviera hasta ignorando algunas prácticas típicas de las mujeres que recogían en la época. Pero puede ser que tampoco haya sido extraño para vos su belleza. Así que Booz se interesa. Eso también nos dice a nosotros la diferencia de edad que aparentemente había entre Ruth y Booz. La llama más adelante hija y vemos aquí que él la ve como una joven. No se nos dice de qué edad exactamente, pero no era una mujer mayor, era una joven. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y aquí ya se nos presenta un conflicto. Ella sale, Booz llega y Booz ve a Ruth y surge el conflicto. Y el conflicto es este: al enterarse que ella es moabita, ¿la dejará cegar? Yo sé que usted ya conoce la respuesta porque acabamos de leer el capítulo. Pero ahí se nos presenta la primera intriga. ¿Dejará este hombre judío que una mujer moabita ciegue en su campo? Allí ya se nos presenta el conflicto de la historia. Booz tenía toda la autoridad, escuche bien, toda la autoridad para hacer que Ruth no espigara, para decir: hasta aquí llegaste. Pero fíjense lo que sucede. De hecho, no sé si lo notan, pero pareciera que el capataz, el siervo a cargo, parece que está empecinado en hacer evidente que la mujer no es judía, que es una moabita. Es decir, como quien dice: jefe, no se fije mucho en la muchacha, no le conviene, no es judía, usted no debería tener una relación con ella. Lo veo como muy emocionado, jefe, pero no se emocione tanto. Más o menos parece ser la idea detrás de este hombre. Ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Fíjense aquí, hermano, yo quiero que ustedes vean conmigo. Desde la mañana hasta ahora. Y solo se ha sentado en la casa por un momento. El autor aquí está destacando el carácter laborioso de Ruth. Había solo una cosa: Ruth no fue allí buscando a un hombre que cuidara de ella. Ruth fue allí buscando comida para alimentar a su suegra. Pero fíjense la manera tan intensa en la que esta mujer estaba trabajando. Era como que a mí no me importa el mundo. Ella estaba fajada, decimos nosotros, ahí sacando, echando, y no paraba. Tal vez las otras se quedaban mirando como medio extraña. Esta como que tiene mucha hambre, será. Pero trabajaba arduamente. Todo parece indicar que fue eso lo que llamó la atención de Booz. Y aquí ya la historia llega a la parte del clímax, ¿verdad? Porque en este clímax, aquí, justo aquí, es donde se desarrolla el corazón de nuestra historia. Ruth y Booz conversan, intercambian palabras por primera vez. Y es el clímax, ojo, no solo de la historia, sino también de este pedazo de la historia, sino también del libro. Piénsenlo, es el momento en el que la desamparada, a la que se le ha muerto
su marido, a la que se quedó a las expensas de alguien que pudiera hacerle misericordia, se encuentra con el hombre rico, el soltero más cotizado de la ciudad, el hombre que realmente puede auxiliarle. Es decir, este es el momento en el que el hambre se encuentra con la comida. Ese es el clímax de la historia, de toda la historia del libro de Ruth, pero también el clímax particular de nuestra historia. Así que estamos en un punto importante de este libro. Estamos en el punto álgido, importantísimo de este libro. Entonces Boaz dijo a Ruth, miren la forma en la que Boaz se dirige a Ruth, y es tan interesante este diálogo, tan cargado de emotividad. Y dice, oye, hija mía. Otra vez allí vemos la distancia que posiblemente había de edad entre Ruth y Boaz. Y dice, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, le dice ella, sino quédate con mis criadas. Esta práctica, por cierto, que tenían los hombres que tenían un campo de dejar espigas para las desamparadas y para los extranjeros, era parte de algo que Dios había mandado en Levítico 23, versículo 22. Es decir, esta parte de no vayas a espigar a otro campo es el cumplimiento de un mandato que Dios había dado para los judíos. Levítico capítulo 23, versículo 22. Ahí dice, cuando ciegues la mies de la tierra, no cegarás hasta el último rincón de ellas, ni espigarás el sobrante de tu mies, la dejarás para el pobre y para el forastero, yo soy el Señor. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, si alguien tenía un campo de este tamaño, el mandamiento mandaba a que las esquinas no se cegaran. Es decir, estos pedacitos que ustedes ven aquí, según la ley, eran pedacitos que debían quedar para el pobre y para el extranjero. Pero ellos tenían prioridad. Ellos podían darle esos pedacitos, bien pudiera a las criadas de su casa, o bien pudiera a los huérfanos de su casa, o de su finca, o de su parentela. Ellos podían escoger a quién le daban prioridad. Él le dice a Ruth, tú te vas a quedar con mis criadas, como si tú fueras de mi casa. Es lo que le está diciendo. Y vas a cegar con ellas. También ese mandato lo vemos en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Cuando ciegues la mies del campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en la obra de tus manos. Esto nos muestra otra vez que Boaz parece que era un hombre realmente comprometido con guardar la ley de Dios. Y vemos también cómo Dios estaba preocupado por cuidar de la viuda y del huérfano. Así ha sido siempre. Dios ha dejado mandamientos claros para que los vulnerables sean cuidados y sean protegidos. Pero fíjate aquí, volviendo a nuestra historia, en la instrucción que le da Boaz a Ruth. Fíjate en el campo donde ellas siguen y síguenlas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Sí, parece ser que había cierta resistencia por parte de los siervos para que esta mujer moabita cegara en el campo. Debe ser eso lo que explica que ella tuviera que esforzarse más que las otras para poder recoger aunque fuere un poco. Cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe aguas que sacan los siervos. En otras palabras, yo te estoy tratando como si tú fueras de mi casa. Ya ahí ustedes pueden ver que hay un vínculo creado. ¿Y cómo responde nuestra querida Ruth a esa gracia? Miren, esa respuesta tan tierna. Ella bajó su rostro. No soy digna. Yo no esperé que esto pasara. Se postró en tierra y le dijo, no entiendo por qué he hallado gracia ante tus ojos y te fijes en mí siendo extranjera. Aquí estamos en la parte del clímax de nuestra historia. ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para hallar gracia ante tus ojos? ¿No les llama a ustedes la atención esa respuesta de parte de Ruth? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo siendo extranjera? ¿Por qué yo siendo una con la que tú no deberías relacionarte?
he venido a hallar gracia delante de tus ojos. Mis amados, eso es la gracia y eso es lo que la gracia produce. La gracia es recibir el favor que no merecemos. La gracia es recibir el favor que no merecemos. Y cuando un corazón humilde recibe gracia, una de las cosas que produce eso es justamente una respuesta de humildad, que es lo que está pasando en nuestro texto. ¿Qué es lo que sucede con esta mujer? Ella responde en una actitud humilde. ¿Quién soy yo? ¿Por qué he hallado gracia? La gracia es asombrosa. La gracia es asombrosa porque cuando hay conciencia de nuestra indignidad, cuando hay conciencia de lo que no merecemos, cuando hay conciencia de lo perdidos que estamos y vemos que de una manera extraordinaria empezamos a recibir aquello que sabemos que no esperamos, nuestra respuesta es una respuesta de asombro. Esta pregunta de Ruth es una pregunta resultado del asombro. Y yo no quiero dejar de mencionar aquí que justamente esto tiene una conexión gloriosa con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis amados, nosotros, según Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos de ira, hijos de perdición. No teníamos ninguna esperanza. Nuestro destino era la condenación y no podíamos hacer nada, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos alcanzó por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Noten el énfasis tan grandioso, tan glorioso que Dios hace en la gracia, en nuestra propia salvación. Hemos sido salvos por la gracia divina y eso debe alumbrarnos, pero al mismo tiempo impulsarnos a una actitud humilde y de asombro permanente. Cuando nosotros perdemos ese asombro, lo perdemos todo. Cuando perdemos el asombro por la gracia de Dios, en ese momento hemos perdido el beneficio más glorioso de la gracia, porque es ese asombro el que hace que nosotros permanezcamos en una relación con Dios permanente y fructífera. Es ese asombro el que nos lleva a la santidad, es ese asombro el que nos lleva a la adoración, es ese asombro el que nos lleva a la obediencia, es ese asombro el que nos lleva a la gratitud, de modo que cuando ese asombro se pierde, cuando yo creo que lo que yo tengo me lo merezco, o que yo debería tener más o merecer más, en ese momento yo he perdido el mayor beneficio de la gracia. Así que esta actitud de Ruth es una actitud impresionante, asombrosa, pero más aún lo es la respuesta de Booz. Y aquí el libro se vuelve poético. Mírenlo en el versículo 11. Booz le respondió: aquí está la gracia hablando, mis amados hermanos. Esto es la gracia hablando. Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me llama muchísimo la atención esto. Me ha sido informado en detalle. Es decir, Booz aquí no está obrando arbitrariamente. Él ha conocido la manera en la que Ruth ha estado obrando. Y debemos tener cuidado de hacer analogías estrictas. No es decir que ella está hallando gracia porque se portó bien con su suegra. Porque esto no es un ejercicio de equivalencia para decir Booz es Jesucristo y Ruth somos nosotros los pecadores. No podemos hacer esas conexiones así tan rápidas porque eso nos puede traer problemas. Y si es verdad que Ruth de alguna manera nos está apuntando hacia nuestra condición, pero no podemos decir que es un equivalente. De la misma manera que no podemos decir que Booz, aunque nos apunta a quien es el dador de la gracia, no podemos decir que Él es Cristo allí, porque eso nos haría hacer unas asociaciones bastante peligrosas. Aquí lo que estamos viendo más bien es que la bondad, la generosidad, la conducta de Noemí no había sido ignorada por Booz. Él estaba al tanto, de hecho, con detalle de todo lo que en este caso Ruth había hecho por su suegra. Y hermanos, yo quiero que ustedes cobren ánimo aquí,
Porque el Señor dice, no hay quien haya dado un vaso de agua a uno de mis pequeños que quede sin su recompensa. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. El Señor ve cada cosa que hacemos, así otros pensemos que no la está viendo. A veces nosotros nos frustramos porque hacemos cosas y estamos esperando el aplauso de los hombres. Pero nosotros debemos estar conscientes de que si hacemos algo, lo hacemos con convicción y lo hacemos para el Señor. Y si en algún momento Él quiere traer recompensa por eso, bienvenida sea, ya sea en esta vida o en la venidera. Pero el Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo y nuestro servicio a los santos. Así que cada vez que ustedes tengan la oportunidad, como decía el apóstol Pablo, de hacer bien, háganlo mayormente a los de la familia de la fe. Y háganlo sin esperar nada a cambio, sabiendo que nuestra respuesta y nuestra recompensa, Efesios capítulo 6, viene del Señor, a quien al fin de cuentas es a quien servimos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Pero el Señor tiene en cuenta también esas obras que nosotros hacemos y cuentan a nuestro favor, no para nuestra salvación, por supuesto, porque nuestra salvación, ya lo dijimos, eso viene solo por gracia, pero esas cosas que hacemos reflejan esa gracia de Dios obrando en nuestra vida, pero también reflejan la manera en la que nosotros nos conducimos en una forma semejante a nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca perdamos oportunidades o dejemos pasar oportunidades de hacer el bien, sabiendo que el Señor traerá la recompensa. Obviamente no debemos hacerlo motivados por eso. Tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, no sepa lo que hace tu mano derecha, pero nosotros sabemos que Dios recompensa según sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4, versículos 17, 18 en adelante. El Señor recompensa de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dice Pablo usando ese lenguaje, eso es saldo a nuestro favor, saldo que obra a favor de nuestra cuenta. Y fíjense cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocía. Me encantan esas palabras. Yo estoy al tanto de cómo dejaste tu tierra, tu madre, tu padre, para venir a un pueblo que antes no conocías. Cuando Ruth se fue, ella no se fue esperando que alguien pudiera reconocer eso. Pero miren, Dios estaba viendo cada paso que Ruth estaba dando. Yo no quiero que ustedes dejen de ver a Dios aquí, porque sin duda, y lo vamos a ver ahora en esta bendición, mírenla aquí, que Booz extiende sobre Ruth. Y lean esto con mucho detenimiento conmigo. Miren la bendición que Booz extiende sobre Ruth. Que el Señor recompense tu obra y tu pago sea completo de parte del Señor, el Dios de Israel. Miren esto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué pasaje tan precioso. Una mujer que ha perdido a su marido, que solo tiene como compañía una mujer vieja que no puede proveerle nada. Una mujer que dejó su casa, que dejó a sus padres, que dejó su tierra. A los ojos del mundo es una mujer desprotegida. Es una mujer sin esperanza. Pero ella ahora está al cuidado del Dios Todopoderoso, aquel que cuida de los suyos como la gallina cuida de sus polluelos. Por eso ese lenguaje que está usando Booz aquí es tan significativo. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y yo quiero preguntarte ahora, mi querido hermano que me escucha, su hermana, ¿a dónde corres tú cuando sientes que has perdido todo o que las cosas no están saliendo como tú lo esperas? ¿Dónde te refugias? ¿Hacia dónde corres para encontrar descanso? Dice el Salmo 34 que el Señor es refugio para todos aquellos
que corren a Él, y son bienaventurados los que en Él se refugian. Hay una bienaventuranza gloriosa para todos aquellos que corren al refugio del Señor. Y yo quiero solamente leer una pequeña porción de ese salmo. Salmo capítulo 34. Miren lo que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo y continuamente su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Noten otra vez el lenguaje de protección que vemos aquí en el Salmo 34. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¡Wow! Cuán bienaventurado es el hombre. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Y no sé cuántos realmente están encontrando esperanza en estas palabras, hermanos, pero qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Mira este texto, míralo. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan hijos y escúchenme y les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y aquí empieza a hablar acerca de todo aquello que debemos hacer para acercarnos y refugiarnos en Él. Pero la idea es clara y es la idea que hemos estado abordando en el pasaje. Tanto Ruth como nosotros somos llamados a descansar y a refugiarnos en el Todopoderoso, porque ningún bien falta a aquellos que en Él se refugian. Esta oración, esta oración, y ojalá ustedes puedan destacarla aquí como una oración en sus Biblias, si ustedes son los que subrayan su Biblia y les gusta esta oración, es una oración preciosa. Realmente preciosa. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esta oración o bendición que vos extiendes sobre Ruth es preciosa, porque creo que refleja el cuidado del Señor y la manera en la que Dios está obrando en favor de esta mujer. Ahora bien, como les decía, este es el punto central del pasaje, uno de los puntos principales de todo el texto, de todo el libro. Estas palabras más adelante van a ser usadas en el capítulo 3, cuando Ruth se pone a los pies de Booz y le dice: extiende tu manto. El lenguaje que usa el autor es el mismo, es como: extiende tus alas, sé tú mi refugio. Booz le está diciendo a Noemí: has venido a refugiarte en el Señor, y el Señor está usando personas para que sean tu cuidado. Muchas veces, hermanos, nosotros ignoramos eso. Cada vez que clamamos, la respuesta del Señor a veces puede venir a través de gente que Dios pone a nuestro lado para suplir una necesidad, para cubrirnos en alguna área. Pero ese es Dios quien está mostrando su cuidado de nosotros. Algunos hermanos se me acercaban después de la conferencia y me decían: muchas gracias por venir. Nosotros queríamos escuchar la palabra de Dios, queríamos escuchar que la Biblia fuera predicada. Y yo les decía: miren, vean esto solamente como una muestra de la gracia del Señor proveyendo cuidado para sus almas. Nosotros solo somos los instrumentos, pero es el Señor realmente quien está proveyendo esto. Ahora, fíjense la respuesta de Ruth, y es como termina nuestro texto, o al menos el segmento que vamos a estar abordando hoy. Entonces ella dijo: Señor mío, efectivamente he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. ¿No se les parece? Son unas palabras que vemos por allá en el Nuevo Testamento del hijo pródigo, ¿se acuerdan?
Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como a uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan? Es un lenguaje similar. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Envía la palabra. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Yo no soy digna, pero envía la palabra. Eso es un lenguaje que nosotros vamos viendo a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y que vemos particularmente en la Biblia, y creo que tiene que ver mucho con nosotros. Esa actitud que trae tanto consuelo. El hallar gracia es tan consolador, mis amados. El encontrarnos con la gracia es tan consolador para nuestras almas. Y eso lo vemos allí, en esta actitud de esta mujer llamada Ruth. Así que, ¿cómo empieza nuestra historia? Bueno, empieza con una pregunta: ¿hallaré gracia? Luego ella ve una muestra de gracia y dice: ¿por qué he hallado gracia? Y finalmente, con la afirmación: sí, he hallado gracia. Es verdad, he hallado gracia. No lo merecía, pero he hallado gracia ante los ojos del Señor. Qué divina coincidencia. Qué maravilla. La que fue buscando gavillas encontró una bendición, encontró cuidado, encontró unas alas donde refugiarse. Y eso es parte de la historia que vamos a estar desarrollando a lo largo del libro, y los capítulos que vienen. El pastor Ángel estará con nosotros ya la próxima semana. Pero fíjense aquí cómo vemos este hilo conductor llevándonos a una adoración genuina que tiene mucho que ver con nosotros, o a una verdad que tiene que ver mucho con nosotros. Porque, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos perdidos? ¿He hallado gracia? ¿O hallaré gracia? Voy a ver si hallo gracia, como el hijo pródigo. Y luego que vemos esa muestra de gracia, ¿esto en serio? ¿Es verdad? ¿Mis pecados han sido perdonados? ¿Dios ha obrado a mi favor? Esta actitud de asombro. Y finalmente el regocijo y el consuelo que produce saber que sí, que efectivamente, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos sido perdonados, hemos hallado gracia. Sí, es verdad, has hallado gracia. Dios lo ha hecho, has hallado gracia. Bendito sea el Señor por su palabra, mis amados, y bendito sea Dios que nos permite tener este tiempo y nos permite reflexionar en estas verdades tan maravillosas. Lo invitamos para la próxima semana para continuar con esta historia. Ya yo sé que usted la va a leer, se va a adelantar, usted se la sabe, pero vamos a seguir descubriendo cosas aquí en el texto que nos va mostrando cómo Dios ahora va a extender sus alas a través de vos, este pariente que va a cubrir y a traer bendición a estas mujeres desamparadas. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Vamos a parar aquí la grabación y vamos a dar paso a las preguntas si las hay.